Primera Plana. Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24, esta semana para hablar de las elecciones que va a celebrar Argentina el próximo día 27 de octubre. Para ello me acompañan ya en este estudio la periodista de TV5, Laurie Fachot, que fue corresponsal en Argentina. Bienvenida, Laurie. Gracias por la invitación. Nos acompaña también el profesor de estudios hispanoamericanos de la Escuela Politécnica de París, Jean-Baptiste Thomas. Bienvenido, Jean-Baptiste. Buenas, Carlos. Gracias por la invitación. Y en duples desde Buenos Aires, nuestro corresponsal, Juan Boucher. Juan, bienvenido. Hola, Carlos. Elecciones en Argentina hoy, en Primera Plana. Bueno, pues el próximo día 27 de octubre los argentinos acuden a las urnas para decidir su futuro. Ya estamos inmersos en plena campaña, una campaña muy marcada por la economía, los malos datos que han marcado el fin del mandato de Macri con esa deuda tan elevada y esa inflación. Y frente a él, el candidato peronista, Alberto Fernández, que acude en fórmula con la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner, es favorito, sobre todo si atendemos a los datos, a los resultados de las últimas primarias, si lo recuerdan, del mes de agosto, donde Alberto Fernández sacó 17 puntos de diferencia al presidente Macri. ¿Se van a repetir estos resultados el próximo día 27? ¿Supone esta elección la vuelta del peronismo? En unos instantes vamos a plantear todas estas cuestiones, pero antes repasemos algunas de las últimas portadas que nos deja la prensa. Portadas como las del diario La Nación, refiriéndose al debate del pasado domingo. Macri y Fernández polarizaron un debate cargado de acusaciones. Clarín se hace eco de los malos datos que vaticina el Fondo Monetario Internacional para la economía argentina en 2020 y titula Inflación de más del 39% y más recesión todavía. Página 12, con otra de sus portadas anti-Macri, a quien llama el príncipe de las tinieblas. Se triplicaron, dice Página 12, los cortes de luz a quienes no pueden pagar por el tarifazo de Macri. Bueno, Logui, todo apunta a la vuelta del peronismo dentro de lo difícil que es enmarcar el concepto del peronismo, incluso sin la necesidad de una segunda vuelta. ¿Está todo hecho para Alberto Fernández el próximo día 27? Eso podría pasar, que gane en la primera vuelta si se repite el escenario del 11 de agosto, porque en Argentina el candidato necesita más del 45% de los votos para ganar en primera vuelta o más del 40% con una diferencia de 10 puntos. Y la participación, como es obligatoria, también va a ser alta, tan alta como en agosto, que fue del 75%. ¿Es la mala marcha de la economía, Jean-Baptiste, lo que marca, al fin y al cabo, el fin del mandato de Macri y lo que posiciona a Alberto Fernández como gran favorito para esta elección? Bueno, a mí me parece que hay una especie de reiteración en forma farsesca del famoso proverbio que utilizó el asesor de Clinton en la campaña del 92, es la economía estúpido, mostrando cómo, en el marco de un Bush vencedor de la guerra de Irak, de la primera agresión a Irak, el contexto recesivo permitió a que ganara Clinton, ¿no? En el caso argentino, Macri no ganó ninguna guerra y más bien perdió todas las batallas, a pesar de sus promesas. Perdió la batalla de la inflación, perdió la batalla de la pobreza, tampoco pudo relanzar la economía. Y en este marco le bastó poco a Fernández para mostrar la incoherencia completa entre el discurso de Macri por una parte y la realidad que viven a diario millones de argentinos. Esto, sin embargo, dejando de lado también la política que llevó adelante el kirchnerismo en sus años en el poder. Precisamente Macri ha reconocido ese cambio de sus políticas durante las últimas semanas para poder controlar los indicadores económicos, una situación que no ha sido nada fácil para los argentinos, como reconoció el pasado domingo en el debate. Escuchamos un extracto de ese debate y la réplica que le dio el candidato y favorito Alberto Fernández. Quiero decir que sé que especialmente en el último año y medio la carga ha sido muy grande y que ha caído mayoritariamente sobre la clase media. El fin de mes ha sido angustiante y agobiante. Pero quiero decirles que el esfuerzo no fue en vano, que por más que uno lo sienta en el bolsillo, estamos mejor, estamos en un punto de partida para empezar a crecer. Un lugar donde el gobierno de Macri fracasó rotundamente es en la economía. Nunca entendió cómo funciona esto. Creyó que para combatir la inflación lo que tenía que hacer era atacar el consumo. ¿Y entonces qué hizo? Le impidió a los bancos dar crédito y le sacó a los que viven de un salario dinero de sus bolsillos.
Lo hizo con los que trabajan, lo hizo con los jubilados. Ahí veían un extracto del debate del pasado domingo. Juan Boucher, Buenos Aires, ¿qué factores explican que Argentina se encuentre en esta situación con esta crisis que marca el fin del mandato de Macri? Sí, el presidente Macri termina muy mal su mandato. La Argentina entró en crisis a partir de mayo del año pasado, cuando por la suba de las tasas de interés en Estados Unidos comenzó una retirada de capitales de los países emergentes. Pero la Argentina sufrió más que otros por sus fragilidades estructurales. Hubo una corrida monetaria que el gobierno quiso frenar recurriendo al Fondo Monetario Internacional, que le otorgó un crédito stand-by de 57.000 millones de dólares. Les quería preguntar, uno de los problemas que siempre se le ha achacado a Macri es la alta tasa de pobreza, cómo se ha incrementado en Argentina, que creo que están ya en torno al 35%. ¿Cómo puede ser que un país que produce alimentos para tantos y tantos millones de personas en el mundo no pueda alimentar a su propia población, Logui? Creo que el problema en Argentina no es la escasez de alimentos. He leído esta cifra. Argentina podría alimentar a 440 millones de personas, o sea, 10 veces su población. Lo que pasa es los alimentos que se consumen en Argentina son locales. Y también Argentina logra exportar, por ejemplo, el tercer productor mundial de soja. Lo que pasa es que la persona ya no puede comprar la comida. Por eso hay hambre en Argentina. Y también he visto que, bueno, habría como unos 13 millones de gente pobre en Argentina, pero el hambre, según cifras de la ONU, se aplica a 1,5 millones o 2 millones de personas. Y más que nada es eso, por la falta de ingresos, la inflación enorme, que ahora el FMI la proyecta a más de un 50% para este año. Eso impide a las personas comprar comida. Creo que los comedores gratuitos están desbordados por el aumento de familias que no pueden pagar la comida, ¿no, Jean-Baptiste? Sí, ese 35% de pobres en Argentina tiene una traducción muy concreta. Son 16 millones de argentinos que viven debajo del umbral de la pobreza, centenas de miles de niños que van todos los días a la escuela sin comer, ¿no? Pero en relación también a lo que a las imágenes que acabamos de ver, creo que esto tiene que ver con una cuestión estructural, la cuestión de la deuda, una deuda que en última instancia todos los candidatos quieren pagar, independientemente de sus matices, todos menos uno, Nicolás del Caño del Frente de Izquierda de los Trabajadores, y una deuda que es ilegal, una deuda ilegítima y una deuda impagable. Impagable porque fundamentalmente se contraen nuevos préstamos para reembolsar los intereses. Es ilegal porque se consolidó bajo la última dictadura militar, ¿no?, que le permitió a los empresarios hacer grandes negocios, estatizando la deuda de los inversores privados, en el caso del padre, Mauricio Macri, ¿no?, que se benefició de esa medida. Y es ilegítima porque, como dicen algunas banderolas que acabamos de ver, de las manifestaciones de las últimas semanas, de piqueteros, desocupados y sectores combativos de los trabajadores, la deuda es con el pueblo y no con el FMI. Es decir, pagando la deuda, precisamente se precariza más a los sectores pobres, se hacen recortes a la salud, a la educación, y esto genera, digamos, la situación en que está hoy en día la Argentina. Hablamos hace unos instantes de estos malos datos económicos que han caracterizado el fin del mandato de Macri. Veamos del otro lado, el favorito, Alberto Fernández. ¿Hasta qué punto tiene sentido acusarle de ser un títere del kirchnerismo, un títere de Cristina Fernández? ¿Tiene sentido ese tipo de acusación? Claro, es complicado porque muchas personas dicen que fue una estrategia para Cristina Kirchner, que todavía tiene causas pendientes en los tribunales, como en la causa de los cuadernos, como se llama. Entonces, podría ser una estrategia para que ella vuelva al poder. Eso podría ser, y también hemos visto que ella se ha alejado bastante últimamente. Por ejemplo, la noche del 11 de agosto de las primarias, ella no estuvo en la sede del partido, y también el posicionamiento ideológico de Fernández, Alberto, es distinto. Él es más hacia el centro. Pero habría que ver si él gana, hasta qué punto van a lograr trabajar juntos, porque él ahora intenta claramente autonomizarse de ella. No sé si tenemos ya a Juan Boucher y hemos recuperado esa conexión con nuestro corresponsal en Buenos Aires. Juan, no sé qué podemos esperar del peronista Alberto Fernández en caso de que acceda al poder. Hay muchos sectores económicos que piden que haya un gran consenso entre oficialismo y oposición postelectoral para salir de la situación de crisis.
Bueno, hay que decir que el estado del país no permite muchas locuras. Cualquier gobierno va a tener que renegociar la deuda, cualquier gobierno va a tener que llevar algunas políticas de ajuste, y en eso no será muy diferente lo que puede hacer Fernández con lo que puede hacer Macri si es reelecto, lo que es muy poco probable. O sea que va a ser difícil para Fernández responder a las expectativas de aquellos que quieren un cambio ahora, y al mismo tiempo tener que respetar los equilibrios económicos o los desequilibrios económicos que deja el gobierno de Macri. De todas maneras, el mismo Fernández es un moderado, no es un hombre de centro izquierda como algunos lo califican, y eso nos remite obviamente a lo que es el peronismo, ¿no es cierto?, que es un movimiento en que confluyen corrientes de derecha, centro e izquierda, muy pragmático, donde domina históricamente un centro con sensibilidad social cercano a la de la Iglesia Católica, y en las elecciones que ganan es cuando logran reunir a todas sus corrientes. Y acá lo vamos a ver, lo tenemos a él que es un moderado, Cristina Kirchner, que para algunos es presentado como una figura de centro-izquierda, yo creo que únicamente porque fue intervencionista en economía, pero también está Sergio Massa, que estuvo más cerca de Macri que de Cristina en los últimos años, los gobernadores, muchos de ellos son caudillos provinciales, y la agrupación La Cámpora, que sí es de izquierda. Bueno, toda esa coalición va a tratar de encontrar un equilibrio, y no sabemos, es la verdad que es una incógnita lo que viene con el presidente Fernández y esta coalición peronista. Jean-Baptiste, no sé si es posible esa especie de demanda por la que apuestan grandes empresarios y poder económico en Argentina de un gran pacto entre oficialismo y oposición después de las elecciones. ¿Esa situación es posible? ¿Es viable al menos? Yo no sé hasta qué punto es posible. Lo que sí ya se materializó es esta alianza de la cual está hablando el corresponsal Juan en Buenos Aires, Juan. Es decir, que el Frente de Todos es una alianza de kirchnerismo, pero sobre todo del bloque de los gobernadores del PJ, los que posibilitaron, los que permitieron a Macri gobernar, los que votaron el presupuesto 2019, los que votaron, creo que las 250 leyes que se votaron bajo el macrismo, 180 se votaron gracias a la bancada de Massa, que es un hombre de Fernández, o mejor Fernández, hombre de Massa, casi, de los gobernadores, y gracias también a la burocracia sindical, a la dirección sindical de la CGT, que permitió que Macri gobernara con poca oposición social, ¿no? Y esto, digamos, es lo que reasegura, en cierto sentido, los sectores empresariales, inclusive el establishment internacional financiero. Me van a permitir hacer una breve pausa en este momento para despedir a los espectadores de France 24. Nosotros continuamos en unos instantes hablando de las elecciones argentinas en Primera Plana.